Vamos a comenzar. Bueno, vamos a seguir de acuerdo a lo que habíamos dejado en la última clase, que habíamos visto todo lo que tiene que ver con la curva de capacidad de la máquina, esto visto en un plano rotado 90 grados. La curva de capacidad lo que nos daba era el lugar de operación de la máquina, de diferentes puntos de operación, para cuando la máquina está funcionando en paralelo con un sistema. Saben ustedes que en paralelo con un sistema, la máquina se va a manejar de acuerdo al diagrama P y al diagrama Q. Dentro de ese diagrama, todo lo que caiga adentro de esa curva de capacidad, lo que caiga quiere decir todos los puntos de funcionamiento que estén dentro de ese diagrama de capacidad, tiene validez para la máquina y la máquina puede funcionar sin ningún tipo de dificultad. Ese diagrama tiene diferentes tipos de límites. Si vemos este primero marcado en rojo, sería el límite de calentamiento del bobinado de excitación, quiere decir para cuando tengo una excitación alta. El límite superior, que está dado por P, ¿sí? Es un límite que me lo da la máquina de impulso. A partir de ahí, para Q negativo, ahí aparecen altas corrientes dado por la potencia aparente, por eso el límite de calentamiento del bobinado de armadura, y finalmente calentamiento en la armadura y exceso de flujo, ¿sí? No exceso de flujo, porque acá va a estar, al ser negativo, va a estar subexcitada la máquina, pero tiene también límites de estabilidad. Entonces, se cortan estos límites y a partir de ahí queda determinado el diagrama de capacidad de la máquina. Hasta ahí entonces habíamos visto, ese diagrama se puede construir para distintos cosenos de phi que la máquina puede trabajar. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Bien. Sí. Una consulta, profesor. Porque yo estuve leyendo, este es el diagrama donde nosotros predecimos de qué manera entrega y recibe potencia lo que es el generador. ¿De qué manera entrega? Recibir no, porque recibir estaría trabajando como motor. ¿De qué manera entrega la potencia o en qué lugar lo va o lo puede hacer sin comprometer su diseño, sus parámetros de diseño? Entonces, hasta acá vimos la máquina de polos lisos, ¿sí? Hasta acá hemos visto la máquina de polos lisos. Ahora vamos a ver qué pasa con la máquina de polos salientes, ¿sí? Hasta ahora nosotros habíamos visto una máquina que el desarrollo de la misma era una máquina de este tipo, ¿sí? De polos lisos, ¿Qué pasaba con una máquina de polos lisos? Bueno, si bien cuando se saturaba la máquina, la reactancia cambia, o teníamos que tener algunas consideraciones, cuando nosotros hacíamos nuestro diagrama, o nuestro circuito equivalente, la tensión a la salida, la corriente que entrega, corriente de armadura, la reactancia sincrónica y la FEN, ¿sí? Bueno, en determinado momento, una vez que nosotros podíamos determinar esta reactancia, una vez que determinábamos esa reactancia sincrónica que estaba compuesta por dos componentes, ¿sí? La reactancia sincrónica estaba compuesta por la reactancia de magnetización más la reactancia de dispersión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una máquina de polos lisos, ¿sí? Si el rotor tiene un bobinado que está acá y está generando un flujo así,
y un flujo así, por más que esto gire, la distancia esta del entrehierro para cualquier posición del rotor es la misma, siempre cuando tiene polos lisos. Esta distancia va a ser siempre la misma, ¿sí? Bien, entonces, la inductancia, o el parámetro inductancia, que podemos asemejarlo a la unidad de flujo o a la cantidad de flujo por unidad de corriente, y ese flujo está asociado a una fuerza magnetomotriz y a una reluctancia, ¿sí? Como esta fuerza magnetomotriz es constante y esta reluctancia es constante, este flujo podríamos considerarlo que es constante, ¿sí? Entonces, de esa manera, esta inductancia que vamos a considerar acá, la podríamos considerar como un parámetro y trabajar con la máquina, un parámetro constante. Ahora bien, cuando yo cambio a la máquina, porque necesito tener muchos polos, aparece una geometría como esta, y esta se llama máquina de polos saliente. ¿Por qué? Porque los polos que están en el rotor, tienen saliencias, ¿sí? Entonces, el flujo generado sería de esta manera, ¿sí? Este sería el flujo generado por el rotor. Muy bien. ¿Qué hice? Ahí estamos. Entonces, este flujo que viene acá y este flujo que viene acá, desde el punto de vista de la excitación, siempre va a encontrar el mismo camino de reluctancia, ¿sí? Porque por más que gire ese rotor, el camino va a ser siempre el mismo. Ahora, ustedes saben que al flujo de excitación, ¿quién se le opone? Y si yo tengo un conductor acá y por ese conductor circula corriente, ¿qué va a suceder? Va a generar un campo de esta forma. Si este es el flujo de la excitación, o sea, del rotor, ¿sí? El flujo que acabo de dibujar, ¿qué sentido va a tener? Contrario. Va a tener el flujo del estator, que es el flujo de reacción de la armadura. Y la resultante, ¿cuál va a ser? La diferencia entre los dos flujos. Este va a ser el flujo resultante. Bien, ahora bien, si yo tengo un conductor como el que está ahí, y de la forma que está ahí, el camino de flujo es constante y está dado por la cabeza del rotor. Ahora, si yo lo tengo acá, o para la posición del rotor, si yo tengo una bobina en ese punto, el flujo va a hacer esto, ¿no? Y miren que, miren el camino este no es igual al camino este, es un camino más largo, es un camino de mayor reluctancia, ¿se acuerdan? La reluctancia L, mu sobre A. El mu es constante, el área y la longitud de esta van a cambiar, ¿sí? Esa longitud cambia. Por lo tanto, lo que pasa es que, dependiendo de cómo esté este rotor, va a tener diferentes caminos de reluctancia. Si hay diferentes caminos de reluctancia, habíamos dicho que la inductancia era el flujo sobre corriente, y este flujo tenía algo que ver con la reluctancia. Por lo tanto, la inductancia pasa a ser una función del coseno de tita del ángulo tita de la carga o del coseno de la carga que me aparezca. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos visto que dependiendo del coseno de phi, esto que yo les dibujé acá era para cuando phi era 90 en atraso.
Si phi era 90 en adelanto, ¿qué pasaba? Este flujo resultante era mayor porque este flujo en realidad se sumaba al de excitación. Entonces el otro me iba a dar más alto. Y el efecto que tenía la reacción de inducido en esa máquina era magnetizante. Por lo tanto, si bien sigue estando sobre un mismo eje, el problema cuando tengo una carga que es intermedia, es decir, inductiva resistiva o capacitiva resistiva, es decir, un ángulo intermedio. En esos casos, cuando tengo un ángulo intermedio, la resultante me puede aparecer, por ejemplo, en este sentido. Y esa resultante lo que tiene es que posee justamente diferentes caminos de reluctancia. Entonces es muy complicado manejar la máquina de esta forma, para lo cual la máquina la divido en un eje directo, lo divido en un eje directo y un eje en cuadratura. La voy a dividir en un eje directo, así, y un eje en cuadratura. Un eje directo que coincide con el eje del rotor y un eje en cuadratura justamente a 90 grados. ¿Para qué? Bueno, para que yo pueda plantear el mismo modelo que venía trabajando hasta ahora, nada más que a través de dos ejes. Esa es la idea. ¿Y por qué lo hago? Bueno, lo hago porque empiezo a considerar máquinas de polos salientes. Veamos entonces un poquito lo que les acababa de decir recién. Si yo tengo una máquina, y acá está el diagrama fasorial, que está alimentando una carga que es totalmente inductiva, ¿sí? Inductiva, entonces a 90 grados de la FEN voy a tener la corriente de armadura, ¿sí? ¿Sí? Esto sería este caso. Tengo la máquina, tengo la FEN, la reactancia y estoy alimentando una carga que es totalmente inductiva. Entonces, ¿sí? Entonces, si yo tengo tengo la FEN acá, la corriente IA está a 90 grados. En fase con IA, ¿quién está? La fuerza magnetomotriz A. Pero a 90 grados de la FEN, arriba, está la fuerza magnetomotriz de la excitación. ¿Sí? FA menos FE, voy a tener la fuerza magnetomotriz resultante. Están todos sobre el mismo eje. Esto que acabo de hacer acá es lo que está hecho acá. ¿Sí? Es lo que está hecho acá. Fíjense, el flujo resultante, el flujo de excitación, el flujo de reacción de armadura, el flujo que se genera, por ejemplo, acá en el estator y reacciona sobre este que está generado en el estator, ¿sí? O sea, se opone. Cuando tiene una carga inductiva, ¿qué pasa? Están todos en línea. Están todos en línea. Esto mismo que acabo de explicar acá, está acá, ¿sí? Está expresado acá, ¿eh? El flujo fundamental, los flujos de armadura y los resultantes. Está ahí. Bueno, en el caso de que tenga una corriente en fase, es decir, una carga resistiva, bueno, nuevamente vamos viendo cuál es la ubicación del flujo resultante. Va a ser un intermedio entre este y este. O sea que el flujo resultante, ¿dónde va a estar? El flujo resultante va a estar acá.
en esta dirección, el flujo resultante. Entonces, este flujo resultante encuentra, o vamos a suponer que estuviera un poquito más abajo, que encuentra caminos de reluctancia que son diferentes. Pues no es lo mismo este caminito que está acá, este caminito que está acá, que este camino que les acabo de hacer recién. Es más largo este, es más largo, tiene más aire, por lo tanto tiene más reluctancia, ¿sí? Tiene más reluctancia. Entonces, esto hace que la máquina se comporte en forma diferente. Bueno, acá está, ¿no? Para carga inductiva, capacitiva pura, como en un caso es chiquitito, como en un caso se refuerza cuando es carga capacitiva. Y cuando es carga capacitiva, esto se refuerza. Bien. Bien, entonces, acá lo tengo ya la máquina. Entonces, ¿qué hago? Voy a plantear dividir la máquina en dos ejes. En un eje longitudinal que coincide con el flujo, ¿sí? Un eje longitudinal que coincide con el flujo y un eje transversal que va a estar a 90 grados. Bien, si este eje longitudinal, a ver, pregunta, si este eje longitudinal coincide con el flujo de excitación, ¿cómo será con respecto de la FEN, que también proviene de la excitación? Esta es la FEN, este flujo generado acá, este flujo de la excitación, me genera la FEN. Y acá tengo la tensión, y acá tengo XS. ¿Cómo es el flujo respecto de la FEN? ¿Están en fase o en cuadratura? Flujo con FEN. En cuadratura. En cuadratura. Por eso, acá tienen la FEN, EAF es esta, y acá tienen el flujo F de la excitación. Entonces, a 90 grados de la FEN encuentro el flujo. Y a ese le llamo eje directo. Entonces, ubicada la FEN, a 90 grados tengo el eje directo y a 90 grados, o coincidiendo con la FEN, el eje transversal. Entonces, determino o trabajo la máquina de acuerdo al eje directo y al eje transversal. Entonces, de acuerdo al eje directo tendré una corriente de eje directo. Y de acuerdo al eje transversal, una corriente de eje transversal. La suma de ID más IQ me da la corriente A, esta que está acá. Entonces, IA es igual a la corriente de eje directo más la corriente de eje en cuadratura. ¿Sí? Perfecto. Y el Profe, ¿esta IA es una corriente de armadura? Es la corriente que entrega el generador, exactamente. Es la corriente que está entregando ¿quién? Esta fase y esta fase, ¿sí? Ahí está. RST. Esta es IA. Esta es IA. ¿Sí? Bueno, entonces divido a mi máquina de acuerdo a dos ejes. Eje en cuadratura y eje directo. Entonces, si yo tengo, voy a hacer el diagrama fasorial de mi máquina. ¿Cómo encararía el diagrama fasorial de mi máquina? Bueno, lo primero que tengo es, siempre ustedes van a trabajar a partir de la tensión de salida. El otro dato que tienen es la corriente de armadura de la máquina. ¿Y qué otra cosa tienen siempre como dato?
el ángulo phi de la carga, ¿sí? Tienen la corriente de armadura y la tensión. Entonces, esta es el modelo equivalente de la máquina. XS, acá está entregando la corriente de armadura, acá tengo la FEN, ¿sí? Y esto está conectado a una Z de carga y acá tengo B. Ahí tienen el diagrama del generador. Entonces, siempre voy a tener como referencia B a la salida y la corriente. Obviamente la Z de carga impone un coseno de phi, que es el que está acá. Bien, entonces, si yo puedo, por ejemplo, por un método que ahora les voy a decir, que es bastante simple, determinar dónde está el eje transversal y dónde está el eje longitudinal o el eje directo, ¿sí? Si yo puedo determinar dónde están ambos, a partir de ahí, lo que debo hacer es a la corriente IA la divido en dos componentes, corriente directa según el eje directo y corriente en cuadratura según el eje en cuadratura. Entonces, sumado, vamos a suponer que esto tiene una resistencia RA, a IA le sumo IA por RA, y luego voy a sumar a partir de ese punto esta ID, que multiplicado por la reactancia directa, de eje directo, es este vector. Y luego tengo que sumar IQ, esta que está acá, multiplicada por la reactancia de eje en cuadratura, y tengo la FEN EAF. ¿Sí? Bien, la reactancia de eje directo es igual a una reactancia de dispersión más una reactancia de magnetización de eje directo. Y la de cuadratura lo mismo, una de dispersión, que vamos a suponer la misma, y una reactancia de magnetización en cuadratura, o según el eje en cuadratura. XQ menor que XD, ¿por qué? Bueno, porque tiene mayor reluctancia. Entonces, esa reactancia va a ser menor. Más o menos 0,6 a 0,7 de XQ. ¿Qué nos falta acá determinar? Porque yo les ubiqué como yo quise este eje. Es lo más fácil. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos determinar la ubicación del eje. Una vez que determinamos la ubicación del eje, lo resolvemos como ya lo conocemos. ¿Sí? Bien, hay una demostración matemática que no la vamos a hacer acá, que significa multiplicar. Significa multiplicar. A partir de BA, multiplico a la corriente de armadura por XQ y me da la dirección del eje. Me da la dirección. No me da el valor de la FEN, me da la dirección del eje, o más precisamente el valor de este ángulo delta, que es el ángulo entre B y el lugar geométrico de EAF. Me va a estar dando esto, ¿sí? Esto. Así que cuando yo multipliqué y me dio esto a 90 grados, inmediatamente me queda determinado el eje directo y este es el eje en cuadratura. Una vez hecho esto, a partir de ahí y conociendo las reactancias, que siempre va a ser datos de eje directo y eje en cuadratura, hacemos como les acabo de explicar recién. Entonces, si yo tengo una máquina que me da como dato el valor de B y tengo el valor de I, ¿sí?
haciendo IA por XQ, voy a obtener tener el lugar geométrico de la FEN. Y ese va a ser el eje transversal. Inmediatamente a partir de ahí queda determinado el eje directo. ¿Sí? Bueno, ¿qué era lo que yo tenía y conocía? La corriente IA. Bueno, si yo conocía la corriente IA, determino ID y de esta forma determino IQ. Y luego, para encontrar la verdadera FEN, si multiplico la componente ID por XD me da este vector, ¿sí? Y ahora tengo que multiplicar IQ por XQ a 90 grados y me da este otro vector. Y esta sí va a terminar siendo la FEN verdadera de mi máquina. Ahí. Entonces, de esta forma, pueden trabajar con una máquina de polos salientes. Recuerden, cada vez que vayamos a trabajar con la máquina de polo saliente, van a trabajar entonces con o de acuerdo a dos ejes según corresponda. Dos ejes según corresponda. Acá está la justificación de haciendo IA por XQ, IA por XQ como encuentro el valor. Y después EAF, o sea, la FEN verdadera de mi máquina, EAF, la FEN verdadera de mi máquina, EAF, va a ser igual a la tensión de salida, IA por RA, ID por XD y Q por XQ. O sea que sería igual que como hacíamos antes, si la máquina fuera de polos lisos, ¿qué tacharía en esta ecuación? Esto va, esto va, esto va, y esta sería igual a 0. Y este iría, ¿sí? O sea que cuando la máquina es de polos lisos, XD es igual a XQ. Bien, para eso nosotros tenemos la posibilidad, esto lo vamos a hacer cuando ya podamos volver al laboratorio. Puedo determinar el valor de XD y XQ haciendo un ensayo. Ese ensayo se llama de deslizamiento. Está dado en la bibliografía que se los dimos. ¿Y qué significa? Significa alimentar el estator de mi máquina, alimento el estator de la máquina con 3 corrientes, ¿sí? Con 3 corrientes. Entonces, si yo tengo alimentado el estator de la máquina con 3 corrientes, por ejemplo, así, IR, IS y T, ¿qué se genera cuando alimento una máquina con 3 corrientes alternas con un sistema equilibrado? ¿Qué se generaba? Que giraba a la velocidad del sincronismo. ¿Qué se generaba? Un campo rotante. Un campo rotante, ¿sí? Que va a generar a velocidad de sincronismo. Si yo agarro y con la máquina de impulso, a mi generador lo muevo a una velocidad, por ejemplo,
similar a la velocidad de sincronismo, o un poquito más o un poquito menos, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la fuerza magnetomotriz resultante de ese campo rotante que está girando, relativamente, al ser similares las velocidades, relativamente va a ir barriendo las diferentes superficies de este rotor, va a ir pasando y tomando diferentes posiciones. Entonces, en algún momento va a estar alineado con el rotor, en otro momento va a estar en cuadratura con el rotor, ¿sí? En un momento estará acá alineadita, es decir, la posición de mínima reluctancia, y en un momento pasará por acá a la posición de máxima reluctancia. Bien, si yo pongo un amperímetro y un voltímetro, voy a ver estas formas de onda. Voy a ver que la onda hace esto, ¿sí? Voy a ver que la onda hace esto. Significa que estoy pasando, acá, estoy pasando cuando esto es mínimo y cuando esto es máximo, estoy pasando justamente por el eje directo y el eje en cuadratura. Como esto lo puedo registrar con un voltímetro y un amperímetro, midiendo los valores de tensión y midiendo los valores de corriente, ¿sí? Podré determinar la relación de XD y XQ. A esto se lo conoce como el ensayo de deslizamiento. ¿Por qué deslizamiento? Bueno, porque estoy moviendo la velocidad del rotor a una velocidad muy parecida a la del estator, y de esa manera, la resultante del estator es como que barre toda la geometría del rotor y me va a producir un efecto similar al que produce las diferentes alineaciones del flujo, de acuerdo a al ángulo de carga, del coseno de phi de la carga, que me hace que yo tenga que considerar la máquina como de eje directo y de eje en cuadratura. Bueno, esto es simplemente el ensayo de deslizamiento, que se lo explico porque vamos a trabajar cuando nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo. Bien, esto ya ustedes lo tienen en la bibliografía, y es el valor de la potencia de una máquina de polo saliente. Fíjense una cosa, esto es exactamente el valor de la potencia de una máquina de polos lisos, ¿sí? Cuando trabajo con la máquina de polo saliente, tengo que agregarle un término más correspondiente a, miren, la presencia de XQ y XD. Cuando XQ es igual a XD, este término es igual a 0, y me queda este otro, que es ni más ni menos, o sea, cuando XQ es igual a XD, la máquina es de polos lisos. Es ni más ni menos que la ecuación que ya conocíamos, E por B dividido XS por el seno de delta, que se corresponde con la curva en rojo, P igual a E por B XS seno de delta. Como la máquina se le va a agregar cuando tiene polo saliente un término más, que es con el seno del doble del ángulo, este que está acá, la resultante, la negra. ¿Qué le sucedió a la resultante? Bueno, primero tiene un valor máximo que es mayor a la de polos lisos. Y luego ese máximo lo tengo para ángulos que ya no son 90, sino es menor a 90. Esa es la diferencia entre una y otra, que tiene que ver, cuando ustedes esto estudien con Ignacio, sistemas de potencia o sistemas de transmisión, tiene que ver con la estabilidad de la máquina. Bueno, ahí tengo la característica potencia-ángulo de la máquina. Bien, hasta acá entonces la máquina de polos salientes
le expliqué todo esto porque vamos a tener un ejercicio de la máquina de polos salientes, ¿sí? Bueno, acá brevemente el funcionamiento como motor subexcitado, ¿qué quiere decir? Tensión o FEN, motor subexcitado, recuerden, FEN menor que la tensión de alimentación y siempre este ángulo delta está trazando. Motor sobreexcitado, cuando es sobreexcitado, la FEN tiene que ser mayor que la tensión, ¿sí? En este caso se da para una corriente en adelanto, el sobreexcitado, y el subexcitado para una corriente en atraso, para el caso de motor. Bien, y acá tengo, bueno, acá tengo la misma forma de potencia-ángulo. Bien, y acá tengo el caso de la corriente cuando está totalmente a 90 grados. Dependiendo para dónde está, es la FEN que tengo. Bien, como motor esto ya lo hemos trabajado, los diferentes fasoriales como motor, ya lo hemos visto, y ahora veamos cómo puedo arrancar un motor sincrónico. Ahora les hago una pregunta. ¿La máquina sincrónica tiene cupla de arranque? ¿Tiene cupla de arranque la máquina sincrónica? ¿Qué les parece? Tenía una que sí, tiene una cupla máxima. Vamos a suponer que está la máquina. A ver, ¿tengo cupla o no tengo cupla? R, S y T. Ahí tengo Eduardo, R, S, T. ¿Tengo cupla o no tengo cupla? Una cupla de arranque no hay. Y yo le estoy preguntando a ustedes. ¿Tiene o no tiene? Para mí sí tiene una cupla de arranque. Eduardo. A ver, cuando yo conecto esto como motor, ¿sí? ¿Qué le sucede a el estator? ¿Qué le sucede al estator? A ver, Eduardo, tenés que, fíjate si, sacate el micrófono de, si está enchufado, desenchufalo, si puede utilizar el de la compu. Bueno, a ver, estamos de acuerdo que si yo conecto 3 bobinas así, que están separadas 120 grados, ¿sí? 3 bobinas, genera un campo que rota a la velocidad sincrónica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Sí. Este sería este. Si yo excito acá, que me genera un flujo así, vamos a suponer, este es el flujo del rotor. ¿Qué pasa con el flujo del rotor? Ese flujo es variable, ese flujo gira, estoy conectando la máquina como motor. ¿Qué pasa?
y arranca primero como un motor asincrónico. Entonces, yo le estoy preguntando que me describan este fenómeno. Cuando yo excito este rotor, el flujo que genera el rotor este flujo que genera así, gira, varía, ¿qué pasa? y en principio varía porque no van a ser iguales las velocidades no van a ser iguales, sí. ¿Cómo varía? La velocidad sincrónica va a ser diferente a la velocidad del rotor. A ver, si yo tengo este rotor acá, vengo y le hago pasar este bobinado que está acá. Y acá meto corriente continua. ¿Qué se genera? Un campo giratorio, Así. puede ser. Así, un campo así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que se genera un campo magnético así? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí, se genera así. Bien. Perfecto. Y si eso es de corriente continua y ese rotor está inmóvil, ¿cómo es este flujo que se generó? ¿Cómo es ese flujo? Varía, pulsa, rota, es constante. ¿Cómo es? Para mí va a haber más flujo porque aumenta la corriente. ¿Quién dijo que aumentaba la corriente? Obviamente, si tengo una corriente y la aumento, va a haber más flujo, pero no dijimos que era así. ¿Eh? Constante. ¿Quién dijo constante? ¿Gonzalo? Sí. Es constante, perfecto. ¿Y gira? Sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Quién lo hace girar? A este. El campo giratorio que se genera cuando se aplica la corriente de fase. Sí, eso es acá en el estator. Este ya dijimos que giraba, pero en el rotor, este generado acá por estos tres que generan, sí, generan acá una resultante que gira a la velocidad de sincronismo, el verde. Bien, ahora quiero saber el azul, ¿qué pasa? Con el azul. ¿Qué pasa con este azul que está acá? Ese gira, pulsa, ¿qué hace? Es esto que está acá. ¿Este no es que va variando hasta que alcanza la velocidad de sincronismo, profe? Yo pregunto, si yo agarro un pedazo acá de rotor ahí y ahí, le pongo un bobinado acá y lo hago entrar una corriente continua y no hago más nada, ¿qué pasa con este flujo que se genera acá? ¿Qué pasa? No me digan otra cosa, yo les pregunto qué fenómeno pasa con ese flujo. No se las quiero complicar, pero le estoy preguntando qué pasa con ese flujo. Gonzalo me dijo que era constante. Constante, yo le digo que sí.
Imanes permanentes. ¿Qué es eso, imanes permanentes? Si acá digo que estoy teniendo una corriente con un bobinado. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Bueno, es constante. ¿Qué más? Pulsa, gira, ¿qué más hace este? Es fijo y solidario a ese rotor. ¿Qué pasa? ¿Cómo me pueden describir ese fenómeno? Ya me dijeron que era constante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Puede ser pulsa. No. Y si está alimentado con una corriente continua, ¿cómo va a pulsar? ¿Qué lo hace pulsar? La corriente continua es continua. O sea que no pulsa. ¿Gira? Sí, para mí sí. O sea que esta resultante que tiene acá, flujo de excitación, bien, vos decís que gira. ¿Y quién lo hace girar? ¿Y a qué velocidad? Y la corriente de excitación que se Pero la aplica. corriente de excitación es continua. ¿Quién lo hace girar? El campo rotor que genera la velocidad de la velocidad magnética, pues. A ver, porque esto es fundamental, porque esto tiene que ver con el principio de funcionamiento de la máquina. ¿Qué pasa entonces con este campo? Gira, permanece estático, su velocidad es igual a cero. A ver, n es igual a cero, n es igual a n de sincronismo, todo esto en el momento del arranque, ¿no? Quiero saber esto para saber qué le pongo acá. ¿Qué pasa con ese campo? ¿Y? Ese campo no genera un torque de No, inducción. no, No, no. estoy mal. Bueno, chicos, ustedes tienen que leer y tienen que leer mucho, porque si no, esto es el principio básico del funcionamiento de la máquina. Si ustedes tienen un campo así, ahí, generado por un bobinado de corriente continua, que genera un campo así, ¿no? Este campo es fijo, es constante. Esta resultante no gira, la n es igual a cero, porque ¿quién lo hace girar? Nadie. Si ese rotor está estático, está alimentado con una corriente continua, no hace nada. ¿Qué va a hacer? Nada. Este que está acá, este, no se puede mover, está acá fijo. Entonces yo alimenté el rotor con corriente continua y generó un campo que está fijo. Pero alimenté el estator, ¿con qué lo alimento? ¿Con alterna o con continua? Y con alterna.
Con alterna. Entonces, si lo alimento con alterna, se me genera un campo rotante que gira la velocidad de sincronismo. Entonces, ¿cómo hago para generar una cupla para que me haga arrancar la máquina si uno está girando a 3000 vueltas y el otro está girando a nada, está estático, a 0? Este ángulo entre los dos, y necesario para formar cupla, está variando permanentemente. Por lo tanto, el motor sincrónico cupla de arranque es igual a 0, no arranca, no arranca. ¿Por qué? Porque justamente no van a engancharse nunca estas dos fuerzas magnetomotrices para generar la fuerza necesaria, la cupla necesaria para que arranque. Entonces, para eso puedo utilizar un motor auxiliar y llevarlo a una velocidad cercana a la velocidad de sincronismo, o puedo utilizar métodos de arranque con arrancadores electrónicos que varían la frecuencia y de esa forma puedo arrancar mi motor sincrónico. Ahora, esto sale de conocer el principio básico de funcionamiento de la máquina. Otros métodos son bobinados auxiliares y la máquina está arrancando como un motor de inducción. Como un motor de inducción, simplemente utilizan ese método de arranque. Bueno, vamos a terminar acá un poco lo que es la máquina ya como generador. Definitivamente la terminamos y lo que nos queda a nosotros es ver todo lo que sería la práctica de esta máquina, ¿sí? Así que con esto ya terminamos la parte teórica.